Buenas. En la sesión de hoy vamos a abordar un tema clásico en el ámbito de la dogmática jurídico-penal, que no es otro más que la posibilidad o la pregunta frente a la eventualidad de la llamada comunicabilidad de las circunstancias penales. Específicamente quiero referirme al caso venezolano. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y esta sesión, esta disertación sobre aspectos puntuales del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional, la pueden ubicar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y visualizar estos temas vinculados al ámbito del derecho penal. Entonces, bueno, mi estimado, el tema de la llamada comunicabilidad o la eventualidad de la comunicabilidad de las circunstancias en el derecho penal, en la responsabilidad penal, forma parte de aquella noción de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Hoy en esta sesión, la última correspondiente a este año 2020, ya en el prolegómeno de la Navidad, en tiempos de diciembre, bueno, les deseo felices fiestas pues a todos los que han estado conjuntamente conmigo aquí como oyentes en estas clases virtuales de Derecho Penal. Aquí transmitiendo desde diciembre de 2020 en Caracas. Decía yo que el tema de la comunicabilidad de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal forma parte del propio esquema de lo que había abordado en palabras anteriores, la llamada responsabilidad penal. Esa responsabilidad penal que se deriva a partir de un hecho que es típico, que es culpable, que es antijurídico, y precisamente por la consecuencia de ser típico, culpable, antijurídico, es que se deriva la punibilidad. Esa punibilidad como último elemento del delito en la cual se pretende la individualización de la responsabilidad penal en concreto. Recordemos que ese tema de la punibilidad en el ámbito del derecho penal y en el tema de la llamada responsabilidad penal se ubica en otras figuras que son más o menos cuasi similares, ¿ok? Es decir, podríamos hablar del tema de el concurso de delitos, la circunstancia que conduce a individualizar la sanción a partir del hecho cometido por alguien, pero que viola diferentes disposiciones legales y que por lo tanto esa violación de diferentes disposiciones legales, infringir, encontrarse en una conducta en la comisión de diferentes delitos, obliga a hablar de la existencia de concurso ideal o concurso real de delito, en el sentido que en el concurso ideal del delito se están violando dos disposiciones legales, pero calza perfectamente el supuesto de hecho de uno de esos delitos con el otro, y por lo tanto, dependiendo del tipo de esquema en el cual se pretenda esa responsabilidad, se habla de la posibilidad de la absorción, es decir, el delito de mayor significación absorbe el delito de menor significación. Por otra parte, en lo que atañe al tema de la individualización de la responsabilidad penal, porque a ver si me entienden, ya no tenemos ninguna duda sobre que el hecho es típico, ya no tenemos ninguna duda sobre que el componente subjetivo, es decir, cuando se quiere abordar la culpabilidad en una perspectiva subjetiva, el nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho, ahí no hay ninguna duda de la comisión del mismo, bien sea por dolo o bien sea por negligencia. No existe ninguna duda que haya alguna causa que justifique al hecho. Es decir, ese hecho es disvalioso con respecto al derecho. Es un hecho francamente antijurídico y por lo tanto, finalmente, tendremos que encontrar la individualización de esa sanción. Entonces, resulta que aquí no estamos con un problema de concurso de delitos a partir de un solo interviniente en el hecho, por el cual podríamos hablar de si estamos en presencia del concurso real o material o del concurso individual. No, aquí lo que estamos hablando es de la concurrencia de varios en la comisión de un delito.
Entonces, esa concurrencia de varios en la comisión de un delito nos hace hablar sobre la noción de perpetrador, de partícipe y todas las variables de partícipe, pero además se entrona dentro de este problema de la concurrencia de muchas personas en el delito la existencia o no de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Es decir, a partir de una especie de base imponible de responsabilidad plena, hay que individualizar, pero no en atención a la perfectibilidad o no del delito, porque estaríamos hablando allí de si es un delito agotado, si es un delito imperfecto. Ese no es el tema. Es decir, el problema del iter crimine tampoco es un tema que está vinculado a que esa misma persona ha cometido diferentes delitos, sino dos figuras, dos instituciones del derecho penal que se ubican frente a esta posibilidad de la llamada comunicabilidad de las circunstancias. Una, que varios han participado en el hecho, a partir de un avenimiento, es decir, a partir de un conocimiento del que se estaba con una acción o omisión infringiendo una norma, afectando un bien jurídico, pero además sobre alguno de ellos opera una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal, que las hay de dos tipos, el atenuante y el agravante, y que uno sería la pregunta, entonces, esta atenuación o ese agravar la responsabilidad frente a alguien se traslada a los demás. Obviamente que cuando se habla de la posibilidad del traslado o no de alguna de estas circunstancias, se hablaría de del posible traslado del llamado autor material frente a otros intervinientes en el hecho. Esos otros intervinientes en el hecho en el cual pudiera estar también otro autor material, porque existe una coautoría perfecta, o pudiera haber un instigador por la vía de la determinación, o podría haber un cooperador, o podría haber un cómplice. Entonces, la pregunta es meritoria, es decir, la posibilidad de la comunicabilidad, porque obviamente bajo un entramado, ¿verdad?, de justicia, de asunción justa en la aplicación del derecho, pero sobre todo de la equidad. No nos olvidemos que los textos constitucionales generalmente contienen una cláusula de equidad. Por ejemplo, en el caso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se dice que la tutela judicial tiene que ser una tutela equitativa. Es decir, el factor de la equitas, como lo decía el viejo derecho romano, está allí presente a los efectos de esa individualización de la responsabilidad penal. Entonces, bueno, este tema presentado de esta forma obliga ciertamente a tener una adscripción normativa, es decir, cómo se verifica desde un punto de vista normativo en los diferentes ordenamientos el tema de la famosa comunicabilidad de las circunstancias. Yo, en todas estas disertaciones, en primer lugar, me he tomado la molestia de tratar de recomendarle algún texto. Obviamente que los textos patrios, los textos venezolanos, frente al tema de la comunicabilidad, bueno, pueden estar en los llamados famosos manuales, pues el manual de Derecho Penal del doctor Alberto Artiaga, el manual de Derecho Penal del doctor Grisanti, pero aquí se está incorporando pues un texto de mucha significación, que es esta teoría del delito, el llamado Juan Luis Modolel, ¿verdad? Un autor importante, patrio, teoría del delito, derecho penal, donde aborda también el asunto, pero también es importante, y siempre no lo dejo de recomendar, este libro que fue digamos una especie de comentario, una especie de labor exegética sobre todo el Código Penal, que una vez hizo la Universidad Central de Venezuela, el Instituto de Ciencias Penales, y este tomo, especialmente del tomo segundo, que va del artículo 68 al 127 del Código Penal, bueno, aborda la norma, digamos, pivotal que toca el asunto desde finales del siglo XIX, que es el actual artículo 85 del Código Penal. Pero hay dos libros españoles que de verdad yo los recomiendo, ¿verdad?, frente al tema de la posibilidad de la comunicabilidad de las circunstancias y todas las hipótesis que rodea a ello. Uno es de la autora Carmen Salvero, que se denomina Teoría General de la Circunstancia Modificativa de la Responsabilidad Criminal y artículo 66 del Código Penal.
Es decir, en el Código Penal español, ese artículo 66, a la usanza de la copia del Código Sanardelli, es más o menos similar a nuestro artículo 85. Y un libro, ¿verdad?, que es del autor Vicente Vergara, que se denomina Manual Práctico sobre Eximentes y Atenuantes de la Responsabilidad Criminal y Determinación de la Pena, que también es un autor español, pero donde todas las posibles hipótesis, ¿verdad?, que bordean el tema de la llamada comunicabilidad de las circunstancias, de alguna forma allí están tratadas. Entonces, bueno, en primer lugar, vamos a abordarlo en una referencia normativa en el ámbito nacional. Cuando se habla de comunicabilidad de las circunstancias, obviamente estamos aludiendo a las llamadas circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Esas circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, que es una forma, digamos, clásica, manualesca del asunto, se habla de los atenuantes. Por ejemplo, en el caso venezolano, en nuestro Código Penal, están los atenuantes genéricos que se expresan en el artículo 74 del Código Penal, que no hace extinguir la responsabilidad penal, pero que hace aplicar esa responsabilidad penal desde el término medio, ¿verdad?, que es la exigencia del artículo 37 del Código Penal, cuando se habla de la dosimetría penal, cuando alguien se ha encontrado responsable en la comisión de un delito de orden público, debería aplicarse el término medio por vía del 37 del Código Penal, la dosimetría. Pero entonces, este artículo 74 conduce a que frente a cualquier tipo de delito opera la atenuante del artículo 74 si se dan las causales descritas en los 4 numerales del artículo 74, es decir, ubicar la responsabilidad penal del término medio hacia el límite inferior de la pena en concreto, de ese tipo, de ese subtipo del delito, sin llegar a descender mucho más abajo, digamos, es decir, de forma inferior al límite inferior de la pena, cuando se dan las 4 causales del 74. Es decir, que el que ha cometido un delito lo cometió entre 18 y 21 años de edad, no haber tenido el culpable la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que se produjo, lo que se denomina la preterintencionalidad genérica. Recordemos que hay delitos que tienen su propia preterintencionalidad en el subtipo, por ejemplo, en el homicidio, conforme lo establece el artículo 410 del Código Penal, también las lesiones, pero aquí se habla de la llamada preterintencionalidad en un sentido global para cualquier tipo de delito, cualquier tipo de delito que pudiéramos abordar preterintencionalidad, por ejemplo, en el llamado robo impropio, cuando lo que se pretendiera hurtar, pero luego acudir a una coacción cuando ya tenía apoderado la cosa para lograr poderme escapar con el bien mueble, y así frente a cualquier otro tipo de delito, esa llamada preterintencionalidad genérica. De igual forma, el numeral 3 del artículo 74 nos dice haber precedido injuria o amenaza grave de parte del ofendido, cuando no sea de tal gravedad que dé lugar a la aplicación del artículo 67, con lo cual, axiológicamente, tendríamos que comparar qué es lo que más favorece al reo en ese artículo 74.3, o bien sea la rebaja que surge por el arrebato o intenso dolor del artículo 67, o inclusive hasta la legítima defensa, si se ubican los 3 extremos de la llamada legítima defensa, o aplicar la disminución de la responsabilidad penal atenuada, ¿verdad?, por haber precedido injuria o amenaza previa. Y en el numeral 4 del 74 se nos aborda cualquier otra circunstancia de igual entidad que a juicio del tribunal aminore la gravedad del hecho. Esta fórmula del artículo 74.4 del Código Penal es la que en el caso venezolano, por ejemplo, allí se ubica la falta de antecedentes penales. La falta de antecedentes penales como una circunstancia que disminuye la responsabilidad penal, pero por una creación jurisprudencial, no porque lo establezca expresamente el Código Penal, ni que sea siquiera una instrucción de la doctrina. Hay inclusive jueces que no aceptan la falta de antecedentes penales como una circunstancia que atenúe, en primer lugar porque no estaría vinculado al propio hecho, como lo dice el artículo 74, sino por una circunstancia anterior, y luego una razón en la cual algunos jueces dirán, bueno, portarse bien no es nada francamente excepcional, si lo normal es que la gente se acoja a la ley. Entonces, bueno,
Dentro de ese 74.4 del Código Penal también se podría ubicar esa figura sobre la cual yo he disertado en otras oportunidades, que es el tema de la llamada culpa de la víctima. O inclusive en el ámbito español, ese artículo 74.4, allí se ubica también la posibilidad de la llamada confesión en pleno juicio, lo cual sería una circunstancia procesal distinta a la llamada admisión de los hechos. Pero así como está esa circunstancia modificativa de carácter atenuatorio, también nos encontramos con las circunstancias agravantes. Esas circunstancias agravantes que para todo tipo de delito pues se ubica en el artículo 77 del Código Penal, quizás una de las normas más extensas de dicho Código Penal, en la cual la responsabilidad penal iría de un término medio hacia un límite superior, inclusive quedándose dicha responsabilidad penal en el extremo superior de del quantum de pena que se establezca en el tipo o en el subtipo. Bueno, y es para todo tipo de delitos. Mira, son una veintena de circunstancias agravantes. Aquí solamente a los efectos ilustrativos coloco las tres primeras del artículo 77: cometer el delito con alevosía, ejecutarlo mediante precio, recompensa o promesa, cometerlo por medio de inundación, veneno. Fíjate que en el caso del primero, cometerlo con alevosía, un delito en específico, es decir, el homicidio calificado, conforme al artículo 406, ya se establece de una vez en el propio subtipo la comisión del delito por alevosía, lo cual de alguna forma también se extiende a las lesiones calificadas, aun cuando fueren ellas graves o gravísimas. Es decir, cometerla con alevosía, actuar a traición o sobreseguro, con lo cual no podrá haber un doble solapamiento, así como la solapa de una ropa. Si ya de una vez está concebido la alevosía dentro de ese subtipo, no podrá adoptarse la filosofía de que iríamos del término medio al límite superior del homicidio calificado porque se cometió con alevosía, siendo que la alevosía es una causal modificativa genérica del artículo 77. Pues no, ya de una vez se encuentra incorporado. Entonces, bueno, fíjense, la norma importante en la disertación de hoy es el artículo 85. Es una norma que hay que leerla con mucho cuidado. Las circunstancias agravantes o atenuantes inherentes a la persona del delincuente o que consistieran en sus relaciones particulares con el ofendido o en otra causa personal, servirán para atenuar o agravar la responsabilidad solo de aquellos en quienes concurran. O sea, como primera circunstancia, ¿okay? Aludiendo a circunstancias modificativas de los dos tipos, atenuantes o agravantes, inherentes a la persona del delincuente. Bueno, si es inherente a la propia persona del delincuente, es obvio que si tiene 18 a 21 años de edad al momento de cometer el delito y el cómplice, el cooperador, también tiene 18 y 21 años, bueno, automáticamente se trasladará, pero ya no es un problema de comunicabilidad, es un problema inherente a la propia persona de quien está cometiendo un delito. Pero también nos aborda la propia norma otra hipótesis, ¿ok? Cuando nos dice o que consistiere en sus relaciones particulares, solo de aquellos en quienes concurre se traslada. Bueno, en sus relaciones particulares. Si ambos, mi hermano y yo, somos coautores material con respecto al parricidio, a la muerte de nuestro padre, bueno, ya no es un problema de que se traslada, sino que está vinculada a la propia condición personal de los que están realizando el hecho. Pero también uno pudiera preguntarse, bueno, yo cooperé con alguien sabiendo que ese alguien que estaba matando al otro estaba matando a su padre. Yo fui cómplice de María, que estaba matando a su hija, yo sabiendo que ella estaba matando a su hija. Obviamente no hay una relación personal entre la víctima con respecto a mí, pero yo tenía la noción de esa relación parental entre el autor material. Y es entonces cuando allí se ubica, digamos, una especie de explicación de la parte primera, el primer párrafo de dicho artículo 85, porque tiene solamente un solo aparte de dicho artículo 85. Entonces nos dice, las que consistieran en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarlo,
servirán para agravar la responsabilidad únicamente de los que tuvieron conocimiento de ella en el momento de la acción o en el de su cooperación para perpetrar el delito. Es decir, la noción de lo cognoscitivo, ¿ok?, de ese dolo, porque obviamente todo este tema de la comunicabilidad se aplicaría en el ámbito del delito doloso. No se podría aplicar en el ámbito del delito culposo porque obviamente no hay un tema de avenimiento, ¿ok?, en la realización del injusto. Amigos, quizás con una grafía se pudiera interpretar un tanto mejor el asunto. Veamos. Estamos hablando de la comunicabilidad de las circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? No las circunstancias de contenido procesal, por ejemplo, haber admitido los hechos, ¿ok? No es esa circunstancia. No estaríamos hablando de una circunstancia vinculada a la concurrencia, pero en varios delitos, ¿ok? En lugar de concurso de personas, concurso de delitos. Estamos hablando de la comunicabilidad de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Aquí nos encontramos con un primer problema que pareciera muy sencillo, muy banal. ¿Qué entender por responsabilidad penal? Obviamente, en los pocos minutos que me quedan, yo no podría abordar un tema que le es tan caro, tan inherente a la propia dogmática jurídico-penal. Pero yo quiero visualizarlo a partir de dos corrientes, de dos concepciones del asunto. La concepción más clásica del asunto, el concepto de responsabilidad como sinonimia de imputabilidad, es decir, una atribuibilidad culpable. El resultado disvalioso en la aflicción de un bien jurídico se le es atribuible a la causa asumido por alguien, ¿ok? Un autor material en la realización del hecho. Entonces, causa que genera un efecto. Pero también pudiéramos asumir una noción de responsabilidad penal bajo el esquema de lo que en algunos textos normativos se denomina culpabilidad. Usted dirá, pero bueno, pero ¿cómo es eso de la culpabilidad? La culpabilidad sin el aspecto objetivo. Es decir, el cambio en el mundo externo se deja de lado. Solamente vamos a tomar la noción de conciencia, de voluntad. No. Lo que pasa es que hay determinadas normas que atribuyen una especie de sinonimia entre culpabilidad y responsabilidad penal. Y hablo del caso venezolano. Por ejemplo, en el 8 del Código Orgánico Procesal Penal se dice, se desvirtúa la presunción de inocencia solamente cuando se establezca la culpabilidad. Y uno dirá, bueno, pero solamente la culpabilidad, el nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho. ¿Y qué pasa con el aspecto objetivo? ¿Qué pasa con la atribuibilidad? Evidentemente, tienen que ser ambos. Es decir, la demostración que ese resultado proviene de una causa humana, pero además que se hace en una plena noción, en una plena asunción de un dolo, ¿verdad? En la realización del hecho y en la explicación de la culpabilidad culposa, bueno, el llamado incumplimiento del objetivo deber de cuidado. Hay otra norma, por ejemplo, el 409 del Código Penal, aquel que describe el homicidio culposo, dice que el juez tiene que graduar la culpabilidad. En realidad lo que debió haber dicho es graduar la responsabilidad penal en atención a si en primer lugar se está actuando de forma negligente o si se está actuando de forma dolosa. Entonces, bueno, asumiendo la concepción, digamos, más normal del asunto, el tema de la responsabilidad como imputabilidad, es decir, una atribuibilidad culpable, pasamos ahora a abordar la llamada circunstancia modificativa de la responsabilidad penal, que ya les he explicado con anterioridad, que son de dos tipos, las atenuantes y las agravantes. Por cierto, que ambas pueden ser o genéricas para todo tipo de delito, como les expresé con anterioridad, en el atenuante en el artículo 74 y en las agravantes en el artículo 77 del Código Penal. No debemos olvidar que el Código Penal es el código de la dogmática jurídico penal, el libro primero del Código Penal, porque también existen muchos delitos que se encuentran descritos en cuerpos de ilicitud penal colateral, pero aquella concepción de tipicidad, culpabilidad, los elementos que conducen a una responsabilidad penal no se encuentran más que en el libro primero del Código Penal. Pero también nos podemos encontrar con circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que son específicas para determinados delitos.
bueno, muestras sobran. Por ejemplo, en el caso del secuestro y la extorsión, se encuentran las agravantes y las atenuantes específicas en la propia ley contra el secuestro y la extorsión. Lo mismo se pudiera decir con respecto al hurto y robo de vehículos. Se encuentran circunstancias modificativas específicas frente a esos delitos. Por cierto, que no son todos los delitos que se encuentran presentes en la ley contra el hurto y robo de vehículos, porque esas agravantes y atenuantes no estarían presentes, por ejemplo, frente al desvalijamiento, ¿verdad? O al cambio de placas o seriales, sino que lo ubica frente al hurto y al robo. Por ejemplo, en la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, agravantes especiales. Por ejemplo, en la ley orgánica de protección de niños y adolescentes, vinculada a las agravantes, especialmente esa que se ubica en el artículo 217 de la LOMNA, que es un delito cometido contra un menor. Entonces, bueno, sobre esa base, ¿verdad? Debemos entender que hay muchas circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que se convierten en subtipos penales. Por ejemplo, en el caso del homicidio, el homicidio calificado, ¿verdad? Artículo 406, bueno, se califica porque se agrava la responsabilidad penal y se convierte en un subtipo, bien sea porque se comete por alevosía, delito calamitoso, utilización de incendio, veneno, en la comisión de delitos contra la propiedad, o se califica o se cualifica, como dicen muchos otros, en función del tipo de víctima. Lo mismo ocurre con el llamado homicidio agravado del artículo 407, con las dos hipótesis, ¿verdad? Del fraticidio, del matar al hermano, y del homicidio de funcionario público, como circunstancia que conduce a un subtipo y que agrava esa responsabilidad penal. Ahora bien, también nos podemos encontrar con subtipos que no hacen más que incorporar atenuaciones. Por ejemplo, el homicidio preterintencional del artículo 410 no hace más que incorporar, atenuar la responsabilidad penal frente a la comisión de un delito, en este caso el homicidio, porque lo que se quería de forma dolosa era lesionar, pero hubo un resultado en exceso que condujo a la muerte, y que esa muerte es francamente concomitante a las lesiones, es decir, para no enredarlo por la vía del homicidio concausal. Es decir, porque en el homicidio concausal inicialmente no se quería lesionar, sino que lo que se quería era matar. Entonces, bueno, atendiendo lo anterior, el artículo 85, que francamente el que nos ocupa en la disertación de hoy, estaría hablando sobre esas dos, el encabezado y el párrafo, ¿verdad? Que les leí con anterioridad. La llamada comunicabilidad subjetiva de ambos tipos de circunstancias del autor material. Es decir, ¿a cuáles circunstancias estaríamos aludiendo? Estaríamos aludiendo a la circunstancia de la persona del delincuente. Es decir, si se pudiera trasladarse esa circunstancia que es subjetiva, no porque sea discrecional, ni que tenga que ver con la culpabilidad, sino que está vinculado al sujeto en específico, a ese autor material, o la relación particular que tiene el delincuente con respecto a la víctima. Es homicidio calificado precisamente porque se está matando al padre, porque se quiere matar al presidente de la República, porque se quiere matar al hijo, en el caso del filicidio, porque se quiere matar a la esposa, en el caso del uxoricidio, esa relación particular. Pero también hay la llamada causa personal, ¿ok? Dentro de esa causa personal, uno pudiera preguntarse, porque está vinculado directamente al propio autor, la embriaguez, aquella circunstancia que se ubica en el artículo 62, 63 del Código Penal, que en algún caso aumenta la responsabilidad penal, la mantiene, y en otra la exceptúa completamente. Con lo cual uno se preguntará, bueno, esa exención, porque por ejemplo no sabía la influencia del tóxico, se trasladaría también al otro que anduvo con él. Bueno, entonces la respuesta que da el artículo 85 es que frente a los otros que intervienen, y nos dice lacónicamente la norma, se comunican si concurren. Más nada, concurren. Entonces uno se preguntará,
¿Qué significará la noción de concurrir? ¿Okay? Podría haber tres hipótesis frente al asunto. Concurrir como que participa directamente en el hecho. ¿Ok? Concurrir por una realización conjunta. Segunda acepción. Concurrir por conocimiento. ¿Ok? Solamente porque se tiene el dolo, porque se tiene esa noción de que esa circunstancia personal estaba vinculado entre el autor y la víctima. Yo sé que él estaba actuando con alevosía. Yo sé que estaba actuando con veneno a esos efectos. Yo sé que quería matar a su propia esposa. Entonces, el concepto de concurrencia como una noción de avenimiento culpabilístico. Pero también podría haber una tercera acepción frente al asunto. ¿Ok? Es decir, la noción de la concurrencia no solamente como participación, no solamente como noción del dolo, sino por coincidencia. Exacta coincidencia. ¿Ok? Absoluta coincidencia entre la persona del delincuente con respecto al otro interviniente en su relación particular con la víctima o en la causa personal. Explico. Los dos hijos que quieren matar al padre, los dos padres que quieren matar al hijo, los dos delincuentes políticos que quieren matar al presidente de la República. ¿Ok? Entonces, es una circunstancia vinculada a la propia acepción personal, en donde el tema del dolo o la participación es de menor incidencia porque se objetiviza a partir de la propia noción personal. La otra circunstancia es la comunicabilidad objetiva de la acción del autor material, que sería lo que establece el párrafo del artículo 85. Ahí se dice ejecución material del hecho como primera hipótesis y por lo tanto estaríamos hablando de la noción de preterintención. Entonces, lo que se quería era lesionar y terminó matándose. Y uno podría preguntarse, bueno, también en la noción de concausalidad, lo que yo quería era matar, pero estaba en desconocimiento de la inidoneidad del medio, pero también estaba en desconocimiento que había otra causa que se superponía y que no había conocimiento mío con respecto a esa causa posterior. Estoy hablando con respecto al autor. Entonces, en esta segunda hipótesis, ¿verdad? De ese artículo 85, estaríamos diciendo que en la ejecución material también pudiera estar el tema del arrebato o intenso dolor, es decir, como circunstancia que conforme el artículo 67 hace disminuir la responsabilidad. La segunda circunstancia sería los medios empleados. Fíjense, la ejecución material de forma preterintencional o con causalidad o con arrebato o la utilización de medios. Con respecto a los otros, aquí sí es verdad que la norma es precisa, que dice que solamente agrava si ellos tienen noción de ese dolo en la perpetración. Habría que probarse el conocimiento perfecto de la preterintención del autor, de la concausalidad con que actuaba dicho autor o de la circunstancia de arrebato. Si eso no lo puede ser demostrado, no se puede trasladar o en la utilización del medio empleado. Mi conocimiento de la utilización del veneno, del medio calamitoso. Fíjense que con respecto a la primera circunstancia, la norma indica si concurre. Y esa noción de concurrencia pasa por entender esta posibilidad, o bien sea que lo realiza objetivamente, o bien sea que tiene noción, o bien sea que sencillamente hay una identidad de circunstancia con respecto al delincuente, con respecto a quien interviene. En atención a el indubio pro reo, la norma que más favorezca al reo, yo creo, mi personal criterio, es que si se dan los extremos del encabezado del 85, aquí la interpretación que tendría que darse es la que más favorezca al reo, es decir, la demostración del conocimiento, del dolo, para que se pueda comunicar dicha circunstancia.
Veamos quiénes son los comunicables, entre quienes se comunican. Bueno, en primer lugar estaríamos hablando del autor material con respecto al otro autor material. Los dos decidimos matar a alguien lanzándolo desde una platabanda. Tú lo tomas por los pies y tú lo tomas por el tronco. Entonces, bueno, con ese coautor material. Entonces, bueno, si existe esa noción previa, esa comunicabilidad, bien sea que esa coautoría sea instantánea. Los dos se llevan la cosa mueble porque es muy pesada y por lo tanto hay un hurto agravado, o los dos presencian la coacción para llevarse a cabo el robo agravado, o puede ser una coautoría concausal, es decir, el otro que remata. Entonces se comunicará al otro que remata atendiendo a la circunstancia verificada en el artículo 85. Pero también la comunicabilidad puede ser frente al llamado autor mediato. Y en el concepto de autor mediato estaríamos hablando de dos figuras. Más o menos la doctrina ha tratado de diferenciarla entre instigador y determinador, queriendo asumir que el instigador está como autor mediato propiciando que alguien que sea imputable cometa un delito, el llamado autor material. Pero la diferencia entre ese determinador sería el que está propiciando que alguien que sea inimputable o que esté actuando de forma culposa cometa un delito. Entonces, obviamente que no podría haber comunicabilidad de una actuación culposa porque lo que los diferencia es la culpabilidad. Aquí estoy hablando de negligencia que no se podría trasladar al autor mediato cuando él se está aprovechando de ese autor culposo. El llamado cooperador inmediato, que también establece el 83 del Código Penal, no se encuentra en la propia realización del hecho, pero su actuación, ¿verdad?, presenciando el hecho es inexorable a los efectos del resultado aflictivo. Los cómplices, que son de dos tipos: el cómplice necesario, prescindiendo de los mismos de igual forma si hubiese realizado el delito, ¿verdad? Y el llamado cómplice, perdón, el primero, el necesario, si se prescinde del mismo, no se pudiera haber realizado el delito. Y el cómplice no necesario, prescindiéndose del mismo, de igual forma se hubiese cometido el delito. Y las dos hipótesis, ¿verdad?, frente al homicidio, el de la llamada complicidad correspectiva del artículo 424 del Código Penal. Muchos decidieron matar y ejecutaron la muerte, pero no se sabe, hay un problema de prueba, quién fue el efectivo causante de la muerte. Y la hipótesis que también estaría dada frente al supuesto de las lesiones u homicidio en riña, por tumulto, artículo 425 del Código Penal. Bueno, mis estimados, entonces, en lo que atañe a las circunstancias de disminución, las de atenuación, bajo el indubio pro reo, yo creo que si solamente están presentes, allí en este caso, se aplicaría irrelevantemente del conocimiento de la misma. Algo así, porque lo accesorio seguiría lo principal. Y en el caso de las agravantes, tendría que asumirse la noción más clara, ¿verdad?, de la culpabilidad, en el entendimiento de que debe demostrarse el conocimiento de la circunstancia material para que pueda comunicarse esas circunstancias a los otros intervinientes. Máxime, si en el 8 del Código Orgánico Procesal Penal se habla de la necesidad de la demostración de la culpabilidad para desvirtuar la condición de inocente. Que tengan felices fiestas y en el YouTube, cuando ubique esta clase, está mi artículo en extenso sobre esta disertación que he abordado en el día de hoy, que ha salido publicado hoy en la revista Lexington, la revista virtual Lexington de Venezuela. Bueno, felices fiestas y que el 2021 sea un año de dicha para todos nosotros. Hasta luego.